Cartilla de Derechos Artísticos de las Personas con Discapacidad. La creatividad nos permite imaginar otros mundos posibles. A través del arte podemos materializarlos y compartirlos. Todas las personas tenemos la capacidad de crear, solo necesitamos los estímulos, espacios y materiales que nos permitan desarrollarla en un ambiente seguro y tranquilo desde donde nos permitamos la expresión de lo que habita en nuestro interior y nuestra visión del mundo. Como seres humanos, tenemos la necesidad de compartir con otros lo que somos, pensamos y sentimos. Podemos hacerlo a través de las palabras o bien por medio de otros lenguajes como la pintura, la danza, la música o el teatro, y abrir así un diálogo que nos permita conectarnos y enriquecernos unos con otros desde la diversidad de visiones del mundo, de sensibilidades para experimentarlo y de alternativas para hacer de él un lugar mejor para todos. El arte, entonces, es una herramienta para conocernos, expresarnos, relacionarnos y transformar las realidades propias de nuestras comunidades y del entorno más global. Una herramienta poderosa para la convivencia pacífica desde la diversidad y la inclusión. El espacio de creación artística para las personas con discapacidad usualmente se ha dado dentro de contextos institucionales desde una mirada rehabilitadora sobre todo, lo que ha llevado a lo largo de la historia a desvalorizar las obras que surgen de ahí o a ponerlas en el lugar de las excentricidades. Sin embargo, al observar sus producciones creativas, podemos ver la gran riqueza que hay en ellas, que no solo potencian nuestra sensibilidad a sus realidades, sino que estimulan nuestras propias percepciones, emociones, pensamientos y motivación para expresarnos, generando así un intercambio de nuestra humanidad desde nuestras diferencias, pero también desde y hacia nuestras similitudes. Por tanto, es necesario no solo visibilizar, sino revalorizar el arte de las personas con discapacidad, así como defender su derecho a crearlo, a otorgarle su justo valor, a protegerlo y a convertirlo en un recurso para que gocen de un nivel de vida adecuado, que les permita desarrollar y ejercer su autonomía, así como a participar de manera activa en comunidades de diferentes ámbitos, empezando quizá por el de la producción creativa. Es importante que todas las personas protejamos y respetemos su derecho a desarrollar y profesionalizar sus habilidades artísticas, a hacer de esta actividad un medio para que gocen de un trabajo digno con una remuneración apropiada por sus obras, luchando contra la explotación que suele observarse cuando las instituciones o empresas obtienen recursos por su venta sin pagar lo justo por ellas a quienes las han creado. La presente cartilla tiene el objetivo de aportar información para que las personas con discapacidad conozcan sus derechos artísticos a fin de ejercerlos y exigirlos. Asimismo, pretende dar a conocer el tema a familiares y personal de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, así como a la población en general, con el fin de que respeten, promuevan, apoyen en su exigibilidad, protejan y garanticen este tipo de derechos, además de brindarles elementos generales que les sirvan de fundamentos para el diseño, implementación, evaluación, sistematización y socialización de proyectos artísticos en colaboración con personas con discapacidad, desde un enfoque de derechos humanos. La cartilla puede servir como un punto de partida para la elaboración de materiales más exhaustivos sobre el tema, para generar grupos focales en los que se debata sobre ella y se enriquezca, para organizar talleres en donde se profundice sobre uno o todos los puntos que en ella se abordan, entre muchas otras posibilidades. Asimismo, no pretende agotar todas las aristas relacionadas con la materia, sino solo ser un primer paso para ponerla sobre la mesa con el fin de que, en colaboración directa con la población con discapacidad y otros agentes involucrados, se continúe con su edificación y fortalecimiento para abonar a la construcción de una cultura de derechos, así como de entornos más incluyentes desde los cuales se visibilicen, valoren y protejan las obras artísticas de todas las personas que las produzcan. Principios. De acuerdo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, estas tienen derecho a el reconocimiento y respeto de su dignidad y valor, la igualdad de oportunidades, la no discriminación, el respeto a su independencia, el respeto a su autonomía individual, incluida la libertad para tomar sus propias decisiones, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el desarrollo pleno de su potencial humano y del sentido de su dignidad y autoestima,
la accesibilidad a espacios, bienes y servicios, el respeto por la diferencia y su aceptación como parte de la diversidad y las condiciones humanas, el desarrollo máximo de su personalidad, sus talentos y su creatividad, así como sus aptitudes mentales y físicas. Perspectiva de discapacidad. La perspectiva de discapacidad en cualquier política, plan, programa, proyecto, servicio, establecimiento, producción, formación y actividad artística implica la consideración de los siguientes derechos de las personas con discapacidad. Ser reconocidas como titulares de derechos. Respeto a su capacidad para identificar sus propias necesidades y adoptar decisiones. Recibir el apoyo que soliciten para llevar a cabo las acciones que han decidido. Respeto a su autonomía, voluntad y preferencias para la adopción de sus decisiones. Igualdad y no discriminación. Está prohibida toda discriminación por motivos de discapacidad y el Estado tiene la obligación de garantizar a todas las personas con discapacidad la protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo. Todas las personas son iguales ante la ley, tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna. Para que puedan gozar de una igualdad real, las personas con discapacidad tienen derecho a que los diversos sistemas de la sociedad, el entorno físico, los servicios, las actividades, la información y la documentación estén a su alcance y disposición. Que sus necesidades tengan igual importancia que las del resto de la sociedad, formando parte de la base de planificación de la misma. Que les sean garantizadas las mismas oportunidades de participación en todos los ámbitos sociales, económicos y culturales que al resto de la población. Que se lleven a cabo las medidas necesarias para eliminar las barreras físicas, comunicacionales, normativas o de otro tipo que obstaculizan el ejercicio de sus demás derechos y libertades, es decir, medidas de nivelación. Que las sociedades lleven a cabo las acciones necesarias para eliminar mecanismos de exclusión o diferenciaciones desventajosas para que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en igual de trato, es decir, medidas de inclusión. Que se lleven a cabo las medidas pertinentes para corregir situaciones de desigualdad en el disfrute o ejercicio de sus derechos y libertades, es decir, medidas de acción afirmativa. Que se realicen las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para garantizar el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales, es decir, ajustes razonables. Ser incluidas plenamente en las comunidades para facilitar el desarrollo de sus actividades, es decir, equiparación de oportunidades. No ser discriminadas por ningún motivo, incluida la condición de discapacidad, el género, la edad, la identidad sexual, entre varias más. Derecho a participar en la vida cultural. Las personas con discapacidad tienen derecho a participar en la vida cultural de su comunidad, asumir una identidad cultural, así como a gozar y ejercer sus derechos artísticos como las demás personas sin discriminación y desde una base de igualdad de oportunidades y derechos. Acceder a material cultural en formatos accesibles, con programas de televisión, películas, teatro, entre otros. Acceder a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en la medida de lo posible, a monumentos y lugares de importancia cultural nacional. Desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual no solo en su propio beneficio, sino también para el enriquecimiento de la sociedad. El derecho a participar en la vida cultural tiene 3 dimensiones relacionadas entre sí e inseparables. Derecho a acceder a la vida cultural, que implica a su vez los siguientes derechos: a conocer la propia cultura y la de otros a través de la educación y la información, a recibir educación y capacitación de calidad con pleno respeto a su identidad cultural, a emplear formas de expresión y difusión por cualquier medio tecnológico de información y comunicación, a seguir un estilo de vida asociado al uso de bienes culturales de recursos como la tierra, el agua, la biodiversidad, el lenguaje o instituciones específicas, a beneficiarse del patrimonio cultural y de las creaciones de otras personas. Derecho a participar en la vida cultural, que entraña asimismo los siguientes derechos:
a actuar libremente, escoger su propia identidad, a identificarse o no con varias comunidades o a cambiar de idea, a participar en la vida política de la sociedad, a ejercer sus propias prácticas culturales y a expresarse en la lengua de su elección, incluida la de señas y el sistema braille, a buscar, desarrollar y compartir con otros sus conocimientos y expresiones culturales, a desarrollar su creatividad y tomar parte en actividades creativas. Derecho a contribuir a la vida cultural, que conlleva los siguientes derechos: a contribuir a la creación de las manifestaciones espirituales, materiales, intelectuales y emocionales de la comunidad, a participar en las actividades culturales de la comunidad a la que pertenece, a participar en la definición, formulación y aplicación de políticas y decisiones que incidan en el ejercicio de sus derechos culturales. Los establecimientos, bienes y servicios artísticos deben contar con los siguientes elementos esenciales a fin de que las personas con discapacidad puedan gozar y ejercer su derecho a participar en la vida cultural. 1. Disponibilidad. Se refiere a que existan bienes y servicios culturales que todo el mundo pueda disfrutar y aprovechar. 2. Accesibilidad. Consiste en que todas las personas puedan acceder a los bienes y servicios culturales disponibles, para disfrutar de ellos sin que existan obstáculos para ello y sin discriminación. Se divide en accesibilidad física, evitar y o modificar cualquier obstrucción física que impida a las personas gozar de los bienes y servicios culturales. Accesibilidad económica o asequibilidad. Implica que los bienes y servicios culturales estén al alcance financiero de individuos y comunidades para que puedan disfrutar plenamente de ellos. Accesibilidad informativa. Comprende el derecho de toda persona a buscar, recibir y compartir información sobre todas las manifestaciones de la cultura en el idioma de su elección, así como el acceso de las comunidades a los medios de expresión y difusión. 3. Aceptabilidad. Deben formularse y aplicarse leyes, políticas, estrategias, programas y medidas que sean aceptables para las personas y las comunidades de que se trate, y para ello deben celebrarse consultas con ellas a fin de proteger la diversidad cultural. 4. Adaptabilidad. Las políticas, programas y medidas deben ser flexibles y adaptarse a la diversidad de las personas y comunidades. 5. Idoneidad. Los establecimientos, bienes y servicios culturales deben ser acordes con la cultura y los derechos culturales de las personas y las comunidades. El respeto, protección y garantía del derecho a participar en la vida cultural implica el reconocimiento de las personas con discapacidad como espectadoras consumidoras de productos culturales generados por otras personas, de lo que se desprende su derecho a acceder a establecimientos, bienes y servicios culturales. Creadoras de bienes y servicios culturales que merecen ser protegidos, difundidos, comercializados y remunerados de manera justa y digna, lo que conlleva sus derechos a acceder a programas de formación y profesionalización artísticas a lo largo de su vida, desarrollar al máximo su potencial y habilidades creativas, que su producción artística sea remunerada de una forma justa, gozar de un trabajo digno desde sus actividades creativas, la protección intelectual sobre sus obras, el reconocimiento de su capacidad para firmar contratos que tengan por objeto la venta de sus obras originales o para el cobro de regalías por su uso en la comercialización de artículos con réplicas de las mismas o por la reproducción de audio o video en donde aparezcan como ejecutantes o intérpretes cuando tenga fines lucrativos. Derecho a la educación. Como espectadoras, las personas con discapacidad tienen derecho a la educación artística para desarrollar conocimientos y habilidades para la apreciación de las artes. Como creadoras, su derecho a acceder a programas de formación y profesionalización artísticas está vinculado con su derecho a la educación, sin discriminación y sobre la base de igualdad de oportunidades, así como a acceder a programas de intercambio en el ámbito de las industrias culturales y desarrollar, a través de la educación artística, las capacidades, habilidades, valores, actitudes y hábitos estéticos que propicien la formación de una cultura artística permanente como forma de vida. Derecho al trabajo. Como creadoras, las personas con discapacidad tienen derecho a elegir el arte como su profesión y ocupación laboral, así como a trabajar en igualdad de condiciones con las demás personas,
Tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido como puede ser la enseñanza, producción y o gestión artísticas. Las personas con discapacidad tienen derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que les correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sean autoras. El Estado tiene la obligación de asegurar la protección de los intereses morales y materiales sobre sus obras contra las infracciones cometidas por terceros, impedir que otros infrinjan su derecho a reivindicar la autoría de sus producciones artísticas, impedir que terceros menoscaben los intereses materiales que les corresponden por sus creaciones. Derechos de propiedad intelectual. Las personas con discapacidad tienen derecho a gozar y ejercer su derecho al trabajo digno con una remuneración justa por la comercialización de sus obras artísticas originales o sus réplicas. El reconocimiento de su capacidad para establecer contratos, acuerdos y convenios sobre la explotación comercial de sus obras en los que queden estipulados sus honorarios o regalías. Ser reconocidas como creadoras de sus producciones artísticas. Oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de sus creaciones. Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la de mantenerla inédita. Modificar su obra, retirar su obra del comercio, explotar de manera exclusiva sus obras o de autorizar a otros su explotación en cualquier forma dentro de los límites establecidos por la ley y sin menoscabo de su reconocimiento como autoras. Establecer en contratos y convenios, por escrito, una participación proporcional en los ingresos de la explotación de que se trate o una remuneración fija y determinada. La comunicación pública de su obra si así lo desean. La reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias o ejemplares, efectuada por cualquier medio, ya sea impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, electrónico, fotográfico u otro similar. La transmisión pública de sus obras en cualquier modalidad de difusión, que pueden ser prensa, radio, televisión, cine, internet, redes digitales, entre otras. La distribución de su obra, incluyendo la venta u otras formas de transmisión de la propiedad. La igualdad ante la ley y el reconocimiento de su capacidad jurídica para llevar a cabo los trámites de registro de la propiedad intelectual sobre sus obras. Solicitar el apoyo que necesiten para llevar a cabo los trámites correspondientes a sus derechos morales y patrimoniales sobre sus obras. Exigir el pago de regalías y negociar el monto o porcentaje a través de un contrato por escrito. El apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica, respetando sus demás derechos, voluntad y preferencias. Derecho a una vida independiente. El acceso a formación y profesionalización artísticas, el ejercicio de sus derechos de propiedad intelectual, así como el reconocimiento de su capacidad jurídica, les permite a las personas con discapacidad hacer del arte su modo de vida y su actividad laboral con una remuneración digna para gozar, a la vez, de su derecho a una vida independiente, puesto que facilita el desarrollo y fortalecimiento de su autonomía en general y en específico su autosuficiencia económica, así como refuerza su derecho a ser libres y ejercer el control sobre sus propias vidas. Derecho a ser incluido o incluida en la comunidad. Las personas con discapacidad tienen derecho a ser incluidas en la comunidad. Como espectadoras consumidoras implican sus derechos a acceder a recintos, actividades y servicios culturales, así como a proponer los que sean de su interés a partir de su participación directa en las consultas que se realicen para tal fin. Acceder a actividades culturales en compañía de asistentes personales, guías, lectores o lectoras e intérpretes profesionales de lengua de señas o de comunicación táctil, entre otros. Que los y las asistentes necesarias para participar en actividades culturales y recreativas no estén obligadas a pagar las tasas de admisión. No tener ninguna restricción respecto de cuándo, dónde y para qué tipo de actividades utilice la asistencia, tanto a nivel nacional como internacional. Como creadoras, las personas con discapacidad tienen derecho a ser incluidas en instituciones, planes y programas de estudio relacionados con las diferentes artes para que desarrollen y profesionalicen sus habilidades creativas.
asociarse con otras personas para formar colectivos de artistas con o sin discapacidad, con la finalidad de difundir sus trabajos, apoyarse para la protección de sus derechos de propiedad intelectual, organizar actividades y festivales culturales, entre otras muy diversas posibilidades. El derecho a ser incluido significa llevar una vida social plena y tener acceso a todos los servicios que se ofrecen al público, así como a los servicios de apoyo proporcionados a las personas con discapacidad para que puedan ser incluidas y participar plenamente en todos los ámbitos de la vida social. Estos servicios pueden referirse, entre otras cosas, a la vivienda, el transporte, las compras, la educación, el empleo, las actividades recreativas y todas las demás instalaciones y servicios ofrecidos al público, incluidos los medios de comunicación social. Ese derecho también incluye tener acceso a todas las medidas y acontecimientos de la vida política y cultural de la comunidad, entre otras cosas reuniones públicas, eventos deportivos, festividades culturales y religiosas y cualquier otra actividad en la que la persona con discapacidad desee participar. Observación general número 5 del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, párrafo 16. Derecho a tener un nivel de vida adecuado. El planteamiento principal de esta cartilla es que al ejercer sus derechos artísticos se abren muchas posibilidades para que las personas con discapacidad, especialmente como creadoras, construyan autosuficiencia económica y accedan a recursos que les permitan gozar de un nivel de vida adecuado. Su derecho a gozar de un nivel de vida adecuado entraña su derecho a desarrollarse plenamente en cualquier ámbito de sus vidas a partir de la igualdad de condiciones, oportunidades y derechos, así como la libertad para elegir y el respeto a su voluntad y preferencias. El derecho a la vida digna consiste en que toda persona tenga garantizado un nivel de vida adecuado para sí y su familia, así como la mejora continua de sus condiciones de existencia. Tiene por objeto garantizar las condiciones materiales de una subsistencia acorde con la dignidad humana y llevar una vida libre del temor mediante la satisfacción de niveles mínimos esenciales de los derechos a la alimentación, vestido, vivienda, trabajo, salud, transporte, educación, cultura y a un medio ambiente sano y sustentable. Ley Constitucional de Derechos Humanos y su Garantía de la Ciudad de México, artículo 55. ¿Cómo realizar el trámite de registro de derechos de autor? 1. Ingresa a www.indautor.gov.mx. 2. Dar clic en el botón Dirección de registro. 3. Seleccionar Registro de obra. 4. Elegir el tipo de obra que corresponda. 5. Revisar y recabar todos los documentos que se piden. 6. Llenar el formato correspondiente. 7. Realizar el pago. 8. Acudir a las oficinas para entregar todo por duplicado. La resolución del trámite se emite en un término de 15 días hábiles. ¿Cómo elaborar un contrato sobre derechos patrimoniales? Cualquier contrato de compra-venta de obras artísticas, así como cualquier convenio sobre la explotación comercial de las mismas, debe hacerse por escrito. De otro modo no tendrá validez. 1. Para el contrato de compra-venta de obra original, el texto deberá contener por lo menos la siguiente información: el nombre completo del autor o autora con datos de CURP y número de credencial del INE en caso de contar con ella. El nombre completo de la persona que está adquiriendo la obra con datos de CURP y número de credencial del INE en caso de contar con ella. Descripción de la obra objeto de la transacción. Cláusulas que estipulen las autorizaciones o prohibiciones sobre la reproducción, exhibición o difusión de la obra a partir de la cesión de derechos patrimoniales. Por ejemplo, si estará prohibida su explotación con fines lucrativos para quien la está comprando o podrá hacerlo siempre y cuando le pague regalías al autor o autora de la misma y por cuánto tiempo. Si puede ser reproducida libremente siempre y cuando no haya fines de lucro, etc. Es importante que el contrato tenga la fecha vigente al día en que se está llevando a cabo la compra-venta. Estipular el precio pactado y si ya fue liquidado o hay promesa de pago, bajo qué términos. Anexar la cédula de autenticidad de la obra. 2. Para el convenio de explotación comercial de réplicas de una obra original en otros formatos, el texto deberá contener por lo menos la siguiente información:
El nombre completo del autor o autora con datos de CURP y número de credencial del INE en caso de contar con ella. El nombre completo de la persona con quien se está celebrando el convenio, con datos de CURP o número de credencial del INE en caso de contar con ella. Cláusulas que estipulen las autorizaciones o prohibiciones sobre la forma de réplica de la obra para su explotación comercial. Especificar si el autor o autora recibirá un pago único y de qué monto, o bien si se le pagarán regalías, de qué porcentaje y por cuánto tiempo. Es importante que el contrato tenga la fecha vigente al día en que se está llevando a cabo el convenio, así como la fecha en que vencerá. La información que aquí se expone es general y muy básica en cuanto al tema, por lo que la sugerencia es asesorarse con un abogado o abogada mercantil especializado en arte, tanto para redactar el contrato o convenio como para que esté presente cuando se lleve a cabo la firma. Esto facilita aún más la protección. En cualquier caso, es importante haber realizado previamente el trámite de registro de derechos de autor de la obra. ¿Qué hacer en caso de que estos derechos no sean respetados? Es importante aclarar que todos los derechos que se han mencionado en esta cartilla se encuentran protegidos y garantizados por diversos instrumentos jurídicos, por lo que pueden exigirse jurídicamente. Por tanto, si no son respetados por alguna instancia gubernamental, empresa privada u organización social, puede interponerse una queja o denuncia. Existen diferentes instituciones a las que se puede acudir, donde el trámite es gratuito, así como la asesoría y acompañamiento en todo el proceso. En el siguiente apartado se encuentra un directorio con información al respecto. Comisión para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. www.copred.cdmx.gov.mx. Teléfonos 55 55 12 86 39, 55 53 41 30 10. Correo electrónico contactocopred@gmail.com. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. www.cdhcm.org.mx. Teléfono 55 52 29 56 00. Correo electrónico cdhdf@cdhcm.org.mx. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. www.conapred.org.mx. Teléfonos 55 52 62 14 90, 800 543 0033. Comisión Nacional de Derechos Humanos. www.cndh.org.mx. Teléfonos 55 56 81 81 25, 800 715 2000. Fiscalía General de la República, Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, ubicada en Avenida Fray Servando Teresa de Mier, número 81, Colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Dirección de Protección contra la Violación del Derecho de Autor del INDAUTOR, ubicada en calle Puebla, número 143, primer piso, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Teléfono 55 36 01 82 00. Algunos instrumentos jurídicos que pueden revisarse para mayor información son los siguientes. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU de 1966. Normas uniformes de las Naciones Unidas sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad de la ONU de 1993. Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo de la UNESCO de 1998. Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales de la UNESCO de 2005. Observación General número 7 sobre el derecho de toda persona a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autor o autora, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU de 2005. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU de 2006.
Observación general número 21 sobre el derecho de toda persona a participar en la vida cultural del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU de 2009. Observación general número 1 sobre el igual reconocimiento como persona ante la ley del Comité de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU de 2014. Observación general número 5 sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU de 2017. Ley Federal del Derecho de Autor de México de 1996. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación de México de 2003. Norma Oficial Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006. Ley de Educación del Distrito Federal de la Ciudad de México del 2006. Ley Constitucional de Derechos Humanos y su Garantía de la Ciudad de México de 2019. Para ver el video de la cartilla, saber más sobre el tema, consultar los instrumentos jurídicos referenciados, así como otros complementarios, y ver la galería de imágenes de las obras elaboradas durante el taller, se puede acceder a las siguientes redes sociales, la página web o establecer contacto vía correo electrónico. https://www.instagram.com/aquí estamos difusión. https://www.facebook.com/aquí estamos difusión. www.aquiestamosdifusión.org. info@aquiestamosdifusión.org.